ver aquí la cartera número A. Tiene una cartera de inversiones número A, que sería el total de años, que sería en las inversiones realizadas el año 1, el retorno de la inversión en porcentajes. El año 1 tuvo un retorno de inversión de porcentaje de número 3. El año número 2 tuvo un retorno de inversiones de número 5. El año número 3 tuvo una inversión de retorno de número 10. El año número 4 tuvo el retorno de inversiones número 7. El año 5 tuvo un retorno en 6 de porcentaje. Esto quiere decir que para calcular el promedio de inversiones, el número total se requiere en el número total de tasas entre o dividido entre el número de años. Esto quiere decir, como tenemos 5 años y el retorno de la inversión sería 5, el promedio sería igual a 1 sobre 1. El cálculo de varianza, que se desglosa en número S, que sería S, es el retorno promedio de inversión en porcentaje menos el promedio al cuadrado. Esto quiere decir que la cartera de inversiones tuvo un retorno promedio de inversiones, un promedio y una tasa de varianza y una varianza al cuadrado. El retorno promedio de inversión, número 3, tuvo como promedio 1, una varianza de 2 y una varianza del cuadrado serían 4. En el retorno de promedio de inversiones de porcentajes número 5, tuvimos el promedio número 1, la varianza número 4, y la varianza al cuadrado, que serían 16. En el retorno de promedio de inversiones en porcentaje tuvimos el 10, el promedio número 1, la varianza número 9 y la varianza al cuadrado 81. En el retorno promedio número 7 tuvimos el promedio número 1, la varianza número 6 y la varianza al cuadrado, que serían 36. En el retorno promedio de porcentaje tuvimos el número 6, en el promedio número 1 y en la varianza número 5. La varianza al cuadrado, que venía siendo la multiplicación de la varianza normal en 25. El total de la varianza es la suma de la varianza al cuadrado, que vendrían siendo 162. El cálculo de varianza estándar, que se desglosa como SE, sería SE igual a la raíz cuadrada de la varianza. SE, que sería la varianza estándar, vendría siendo la raíz cúbica de 162, que sería el total de la varianza. Vendría siendo la varianza estándar es igual al 12,73%. Conclusión de la cartera número A de inversión: tiene como un retorno promedio del 1% y un riesgo del 12,73%. Esto quiere decir que vendríamos viendo aquí la cartera número B, que se desglosa en lo siguiente. El cálculo de la cartera número B, que sería las inversiones realizadas del año 1 y el retorno promedio de inversión en porcentaje del número 4. El año número 2 vendría siendo como varianza, como promedio de inversión número 8. El año número 3, un retorno de promedio de inversión 11. En el año número 4, un retorno de promedio de inversión número de 3. En el año número 5, un retorno de promedio de inversión de 2. Esto quiere decir que el cálculo promedio de inversión sería siendo el número total de tasas con el número dividido entre el número total de años. Esto quiere decir que el número total de tasas, que serían 5, y el número total de años, que serían 5.
El promedio de inversiones vendría siendo 1 dividido entre 1. El cálculo de varianza, que se desglosa con la letra S, viene siendo S, que sería la varianza, retorno promedio de inversión, porcentaje menos el promedio al cuadrado. Aquí está la explicación del cuadro de la cartera número B. El retorno promedio de inversión, porcentaje, promedio, varianza y varianza al cuadrado. Tenemos aquí en el retorno promedio del porcentaje de inversión sería número 4, en promedio 1, en la varianza 3 y en la varianza al cuadrado 9. Aquí en el retorno promedio de inversión del porcentaje 8, promedio 1, varianza 7, varianza al cuadrado que serían 49. En el retorno promedio 11 vendría siendo en el promedio 1 la varianza 10, en la varianza al cuadrado que serían los 100. En el retorno promedio de inversión de porcentaje sería el 3, promedio 1, el varianza 2 y varianza al cuadrado serían 4. En el retorno promedio de inversión porcentaje serían 2, promedio 1, varianza 1 y en el varianza al cuadrado sería 1. Total de varianza es la suma de las varianzas al cuadrado, que vendría siendo 163. 163. El cálculo de la varianza estándar, que se desglosa como SE, vendría siendo SE, varianza estándar, es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Esto vendría siendo igual a la raíz cúbica de 163. La varianza es igual a 12,77%. Esto vendría siendo, como conclusión, tendríamos que la cartera de inversiones número B tiene un retorno promedio del 1% y un riesgo del 12,77%. En la explicación de la número 3, de la pregunta número 3, vendría siendo: explique cuál es la cartera más recomendable de acuerdo al rendimiento y riesgo calculado. Por medio de los dos cálculos de la cartera A y la cartera B, sacamos esta conclusión, que como podemos observar, el retorno promedio para cada cartera es del 1%. Y el riesgo de la cartera de inversión A es del 12,73%, la cual la cartera de inversión número B es del 12,77%, con una mínima diferencia del 0,04%, porque fue una mínima diferencia. Por lo tanto, concluimos que la cartera número A es de acuerdo al rendimiento y riesgo calculado, es la más recomendable. Así que entre los cálculos de la A y la B, la cartera número A es la más recomendable para este tipo de inversiones, la cual el riesgo mínimo y también la varianza calculada. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado.